segundos. México es un país de fenómenos inusitados. Cualquiera que tenga dudas al respecto, lo único que tiene que hacer es reorganizar su información para verlos ordenados. El 19 de noviembre de 1910, el ministro de Gobernación de Porfirio Díaz le mandó un telegrama a Palacio a su jefe. Era un huevón, porque bien podía haber ido caminando de Gobernación hasta Palacio, no necesitaba mandar un telegrama, pero bueno, así eran las épocas de las dictaduras. Y en el telegrama decía: el país se encuentra en absoluta calma. Un día después había estallado la Revolución Mexicana. Este fenómeno de lo inesperado, lo sorprendente, la capacidad de México como nación para producir fenómenos inusitados, se repite una y otra vez. La llegada a Veracruz del ejército francés en el 62, si la memoria de mis propios libros no me traiciona, fue anunciada en todos los periódicos del mundo como cuánto le va a durar el pobre y derrotado y vapuleado ejército mexicano que venía saliendo de la guerra de Reforma, que estaba rodeado por núcleos de gavillas y guerrillas hiperconservadoras frente al ejército francés, el mejor ejército del mundo. Y uno dice: esta teoría del mejor ejército del mundo seguro que la hizo el libro de texto de la época previa a Salinas, pero no hay tal. De veras, cuando se dedica a estudiar en serio el ejército francés del 62, del 63, era el mejor ejército del mundo, desde el punto de vista de los mandos medios, la experiencia de combate. Venían de haber triunfado en Crimea, venían de haber triunfado en la guerra de Italia, habían dominado la guerra terrible de Argelia. Militarmente traían el primer rifle de espiral que les daba 600 metros de alcance a las balas de sus fusiles del Minuet famoso. Y bueno, tuvieron que pasar 4 años y un poco para que tuvieran que replegarse a Francia después de haber traído a México 60,000 soldados. Este país produce este tipo de inusitadas respuestas. Cuando Victoriano Huerta ordena el asesinato de Madero, lo primero que dice su ministro futuro de Gobernación, el Díaz, es: el maderismo y la revolución se han terminado. Y además se produce un fenómeno notable, que es todos los generales mexicanos, todos, llegan a reconocer al dictador Felipe Ángeles, que está en sus momentos en la cárcel junto a Madero. Y los generales registran que la revolución maderista de Díaz está acabada y que no hay posibilidad de que se genere, con el apoyo absoluto del ejército mexicano, ningún tipo de respuesta. 10 días después, Pancho Villa cruza la frontera por el paso de Cordobés en Ciudad Juárez. Zapata está alzado en armas en Morelos, levanta la guerrilla de las milicias territoriales en Coahuila. Sonora se declara no partidaria del gobierno y es el Estado mexicano. Cuando se producen las Olimpiadas del 68, en el gabinete de Díaz Ordaz se genera una frase interna cuya autoría es difícil de precisar, en la que uno de los ministros dice: ahora sí, el movimiento estudiantil ha terminado. Y esa generación de estudiantes derrotados militarmente, pero no políticamente, va a iniciar el lento proceso de construcción de una alternativa diferente y democrática en México. Yo he estado unos
23 seminarios de marxismo, en los cuales los conductores de los seminarios decían: la vía electoral en México es imposible, y nos remitimos a las pruebas. Lo decían en 69, en 71, en 73, en 75, y de veras las pruebas eran virulentas, ¿no? ¿Sí? La primera elección después del 68 arroja todos los diputados para el PRI menos uno, ¿sí? Pero además la reiteraban. Pues hay que ver las pruebas, el camino electoral está cerrado. Cuauhtémoc Cárdenas, la primera gran ruptura electoral, fraude. La segunda derrota por batería a manos de Fox, cuando la gente dice: esta es la salida posible, dejamos al PRI y nos reencontramos con una cosa que se parecería muy pronto al PRI, que era el PAN foxista. Y así. Tuvieron que pasar 4 elecciones, 3 de ellas fraudulentas, el sistema que se caía, los votos que nunca se contaron, y finalmente la utilización de la combinación compra de votos, medios masivos de comunicación, para la campaña que llevó tristemente al poder Enrique Peña Nieto, lo cual, según los autores y generadores de estos seminarios, pues ya no era el 69, no, era hoy, ahora, y la vía electoral está cerrada. Bueno, uno que es optimista patológico, porque como ustedes saben, los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, ¿no? Entonces, por razones prácticas, uno es optimista, no por razones ideológicas, no elaboré Hegel, no tiene nada que ver con esto. Dijo: pues a ver, y resulta que el 52% de los mexicanos dijeron: pues a ver, vamos viendo el acento, como se suele decir en el argot popular. La frase no es mía, reitero por segunda vez en 2 días, la frase no es mía. Está este país poblado de magias de llevar la contraria. Durante años América Latina se mueve a la izquierda y México se inmoviliza. Durante meses América Latina produce fenómenos de regresión política hacia la derecha y México se mueve a la izquierda. Yo no sé si tendrá que ver algo con Santiago Ramírez y la psicología del mexicano, pero nunca cuadramos con los consensos, con el panorama internacional, con la sabiduría global, con las leyes de la genética, chingada. Es verdaderamente terrible la aparición de lo inusitado. Tan es así que en la noche del 30 de noviembre, era el 30 de noviembre, la noche, porque noviembre no tiene 31, ¿verdad? Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Yo sé qué meses tienen 30 y cuáles 31. Si no fuera por ella, estaría siempre perdido en el marasmo de los días 31 de meses que no lo tienen. Que en la noche del 30 de noviembre, pues nos dijimos: pues vamos a ganar. Y ni siquiera los optimistas patológicos como yo, que pues claro, vamos a ganar. Pero el país está en términos de haberse movido hacia la izquierda claramente. Pues vamos a ganar. Y no nos lo acabamos de creer. No nos lo acabamos de creer que cuando se produce la victoria, lo primero que hicimos fue ir al espejo, o sacar el espejo de mano, o buscar un aparador que estuviera pulidito y mirar el aparador y decir: ¿soy yo? Sí. ¿Estoy en México? Sí. Y después de esa doble confirmación obligatoria para todo el mexicano, que se suele hacer todos los días en la mañana, ¿no? Una voz cavernosa te mira y dice: ¿qué pedo, güey? Y tú dices, pues bien, ahí vamos. Y te dice: ¿y sigue siendo izquierda? Y uno dice: pues ¿qué querías? ¿De qué quieres que sea después de 30, 40 años de vida activa en un país como este?
Y la voz te dice, menos mal. Y entonces ya te echas un chorro de agua en la cara fría, de ser posible, para retomar el día a día de la realidad. ¿Hubo una revolución el 1 de julio? Yo diría que sí. Si somos rigurosos con el concepto y el término revolución, una revolución es la transformación profunda de la situación social de una sociedad. Hubo una revolución electoral. Bueno, es un fenómeno un poco estudiado en términos de sociología política, se han dado a lo largo de la historia y en otros momentos este tipo de procesos, pero no es lo habitual. El camino electoral está lleno de desconcertantes derrotas o de extrañas victorias, como la de Allende en Chile. Hubo una revolución. Y esa revolución, en principio teníamos que gozarla, luego que aceptarla, luego que decir que sí, que no está, no fue un sueño maravilloso, es de veras, pasó. Y luego, y esta es parte del estilo mexicano de hacer las cosas raras, tendría que pasar agosto, septiembre, no, todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses de intervalo entre un triunfo electoral y la toma del poder del partido que había llegado como sujeto de esta revolución. 5 meses. De tal manera que va a haber 2 fiestas. La fiesta de la victoria, que ahora le paso a Fabricio para que la cuente, porque es uno de los pasos de su libro, y la del primero, que tendrá que ser cantada al grito de si se pudo, ya no de si se puede, que es el grito habitual de nuestras manifestaciones, de si se pudo. Pero luego se va a producir algo todavía más divertido, que vamos a ver cómo interactúa una pulsión tremenda desde abajo de esta sociedad que quiere justicia donde no la ha habido, que quiere respuestas, que quiere que se acabe el autoritarismo, que quiere que los oligarcas nos sigan jugando al país como si fuera papel donde se limpian los zapatos, ¿sí? Que no quiere más estudiantes muertos, que quiere una respuesta a 1000 injusticias condensadas en la vida cotidiana y la interacción con este nuevo gobierno. Eso es lo que hace interesante el libro de Fabricio. Decidió, utilizando armas y artes periodísticas, decirle al que lo leyera, sí pasó. Y esta es la sensación que tuve cuando lo estaba leyendo. Me confirmaba lo que yo creía que había pasado. Porque si hubiera escrito el libro al revés, si hubiera contado la historia de la derrota del López Obrador, mientras lo hubiera estado leyendo y hubiera dicho, será, fue así y todo lo demás ha sido sueño, que se transforma en pesadilla, con un nuevo fraude electoral, porque no había otra manera de ganar para los partidos conservadores que otro escandaloso y brutal fraude electoral. Y entonces es confirmatorio, pero al mismo tiempo lo que hace Fabricio con muy buenas artes y sobre todo con una muy buena pluma es contar el júbilo del triunfo, retraerse a contar quién es López Obrador, por qué hay un caudillo que sintoniza con los deseos profundos de una parte grande de la sociedad en la que vive y cómo se construyó esta sociedad crítica que articulada en Morena como partido, pero articulada realmente en cientos de miles de experiencias hormiga, grupos, comités de defensa, comités de búsqueda de verdades, grupos de autonomistas, maestros en lucha, etcétera, 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 interminable, etcétera, constituyen la masa crítica del campo profundo. Es un libro cuya vigencia teórica termina el sábado, pero curiosamente es un libro cuya vigencia emocional se quedó. Es la historia de nuestra victoria y
en los próximos imprevisibles meses. Yo creo que hizo bien Fabricio en aventarse esta locura, pues es un libro escrito muy rápido. Y Planeta hizo un milagro editándolo tan rápido, ¿no? No es fácil hacer un libro consistente, coherente, sólido, narrativamente, y tenerlo en la calle con el tiempo justo para que sea confirmatorio. Pues está muy bien. Está muy bien. Pasé 3 noches de lectura rápida, que eso quiere decir leer mucho, pero no leer saltándome líneas porque es un pecado. Y gozando de vez en cuando algunas de las percepciones de Fabricio que me parecen singularmente ingeniosas, ¿no? Sus descripciones del metro, sus descripciones de cierta calle o ciertos personajes que están en una calle cerrada pero no está cerrada, su visión de las multitudes, su visión crítica siempre de la figura de Andrés y su explicación lúcida de por qué Andrés es capaz de convocar, conjurar a los demonios del bien para que actúen en una sociedad por los demonios del mal. Es de agradecerse la existencia del libro, pero siempre me quedó la sensación de que me va a gustar más leerlo dentro de 20 años a los nietos de mis amigos, diciendo, mira, tú no estabas ahí, pero esto es lo que pasó, y que el libro va a recobrar una vigencia emocional fuera de las virtudes eternas que tienen los llamados instant books, los libros periodísticos del momento, que logran revisar junto con el lector el momento que el lector está viviendo y que por lo tanto siempre son complementarios de las anécdotas de uno. Porque si algo tiene el libro es que yo no estaba en esas páginas, porque Paloma y yo estuvimos encerrados en una mesa de votaciones en la colonia en la frontera de la Condesa con la Escandón, de la que salimos a las 12 de la noche después de haber recontado los votos. Y cuando dijimos vamos a la fiesta, pues la única fiesta fue ir a tocar el claxon por Reforma para que los oligarcas de Reforma estropearles el sueño. Entonces nos pasamos ahí 1 hora dándole el claxon con gran alegría, porque ya era tarde para regresar. Del Zócalo ya regresaban las multitudes y ya no iban. Entonces, mis vivencias no estaban ahí, pero estaban las otras, y las adivinabas cuando veíamos a uno con un sombrero que quién sabe dónde había sacado, obviamente de su tatarabuelo que participó en la revolución en Morelos y que estaba en el closet, que aparecía de repente a mitad de la calle ensombrerado diciendo, sí, la hicimos, o algo así, porque tampoco estaba muy claro qué decía. Seguro decía cosas más léperas que si digo hoy alguien me lo va a cobrar de un momento a otro. Es una de las claves, la vivencia de otros comparada con la propia, la historia de un momento contada a partir de una percepción, la de él, y al mismo tiempo de los que mira, con los que habla con gente rarísima. Fabricio, no sé cómo le hace, pero en todos sus libros de repente habla con gentes rarísimas. Como ejemplo en su libro con Díaz Ordaz, habla con todos los ministros de Díaz Ordaz y decía, ¿qué paciencia tienes, compadre? ¿Cómo es que el síndrome de Estocolmo no te mate? Y logra muy claramente revivir, hacer florecer un momento fundamental en la historia de México, que por atípico, en términos de teoría política, no deja de ser, sin duda, inolvidable. Fabricio Mejía Madrid. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a Paco Ignacio Taibo, muchas gracias a Planeta y sobre todo muchas gracias a usted en esta atípica tarde lluviosa de la FIL de Guadalajara. A mí nunca en 15 años no me había tocado que lloviera y que hiciera frío, pero aquí nos damos calorcito en esta sala. Yo quisiera hablar un poco sobre
poco lo que Paco tenía mientras hablaba como trasfondo, que es la idea de lo histórico. Me decía un periodista de aquí, de Guadalajara, en las entrevistas para promover el libro, me decía, pero ¿por qué no hiciste un libro sobre el triunfo de Fox cuando fue el triunfo de Fox? Le dije, bueno, porque a mí no me emocionó, no me pareció épico. Me dijo, pero ¿por qué no? La verdad es que me desesperó un poco y le acabé de decir, pues escríbelo tú, ¿no? Pero la explicación es muy simple. El momento cuando una parte del electorado vota por Fox y cree que sacando al PRI de los Pinos se puede cambiar al país, es un momento de optimismo, ¿no? El momento en que 30 millones de votantes ven en Andrés Manuel López Obrador la última salida para un país roto, naufragado, a la deriva, es una esperanza trágica, porque se trata de una confianza en recuperar lo que ha quedado de un naufragio. Ese es un poco el ánimo de lo que está detrás de esta crónica de la victoria. Sí es la celebración, efectivamente, sí es la chica de todos los personajes raros de la crónica en el Zócalo el 1 de julio. La que más me gustó fue una chica que había prometido en Twitter dar 1000 besos a quien entrara por la puerta del Salón Corona, que está ahí en el Zócalo del DF. Y entonces a mí me tocó un beso, y entonces estaba la chica dándonos besos a todos, y tenía un novio que llevaba el conteo de los besos. Y entonces de repente los amigos del novio lo cabuleaban y le decían, no vayas a ser como el PREP, no vayas a contar mal, ¿no? Y acaban siendo más de 1000. Y entonces es de celebración, pero también de pensar lo histórico. Lo histórico no es, y en eso por supuesto Paco coincidirá conmigo, no es algo que ya haya sucedido. No es esta historia positivista que hacen algunos de nuestros historiadores que ahora viven en España, que creen que los datos y los acontecimientos están ahí dados y que lo único que hay que hacer es estudiarlos bien. Por lo tanto, en algún momento pues, se va a terminar de hacer la historia de algo, ¿no? En algún momento se tendrán todos los datos. No, eso no funciona así, esa es la historia positivista. Lo histórico en realidad funciona desde el presente. Es lo que nosotros desde el presente buscamos en el pasado para encontrarnos un sentido. Y en esa forma, en esa manera, es como el triunfo de la izquierda por la vía electoral es histórico. Es solo comparable a la victoria de Chile en 1970, con la diferencia de que Salvador Allende no ganó con esa mayoría con la que ganó la izquierda en México este año. Es histórico en el sentido de Walter Benjamin, ¿no? Que dice, es cuando el otrora y el ahora se juntan en un relámpago. Es exactamente esa idea de que desde el presente nosotros estamos afectando el pasado. Es esa idea de que lo histórico es la reconstrucción o la regeneración de ciertos momentos de nuestras derrotas y de nuestras victorias. En el discurso de López Obrador del Estadio Azteca, que junto con el del TEC de Monterrey me parecieron los dos discursos claves de la campaña electoral de este año, en ese discurso del Estadio Azteca él empieza enumerando, como hacían los bardos griegos, ¿no? Primero le pedían permiso a los dioses para poder narrar de una manera adecuada y venturosa lo que iban a narrar, y López Obrador lo que hace es hacer un recordatorio de los nombres, personajes, movimientos desde 1958 con el movimiento ferrocarrilero hasta Ayotzinapa, y eso es lo que está haciendo, es decir, está creando el significado de un momento histórico. Estos somos, todas estas derrotas concluyen hoy en esta victoria. Y entonces el sentido de lo histórico, el 1 de julio, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que Lorenzo Meyer, el historiador,
decía en días pasados, decía, buena parte de lo que Andrés Manuel López Obrador derrotó el 1 de julio, para el 1 de diciembre ya está muerto. Lo que quiere decir es que efectivamente Andrés Manuel gana con una mayoría en las cámaras, en el Congreso, una mayoría en la presidencia, casi donde se presentó Morena ganó. Hay casos, me contaban, por ejemplo, en un distrito de Veracruz, donde se tuvo una enfermedad grave una semana antes la candidata, entonces la sustituyeron, pues ya no alcanzaron a hacer la campaña para el sustituto, pero todos modos ganó. Fue el mandato de las urnas, fue un mandato contundente, fue un mandato contundente en el sentido de que fue global la votación por presidente, por gobernadores, por congreso, por diputados locales y por presidentes municipales, fue global, es decir, el mandato está ahí dado. Lo que pasó a continuación fue la destrucción de la oposición, que eso no es imputable a la izquierda y al triunfo de López Obrador, simplemente se cimbró, es lo que dice Meyer, se cimbran los partidos, el PAN se divide, el expresidente Calderón se va de su propio partido. ¿Sí se acuerdan que era el expresidente Calderón, el de la guerra contra el narcotráfico, al que se le gritaba no estás sobrio? Y el PRI está en su mínimo histórico y el PRD simplemente desapareció. Y entonces, en ese cuadro, donde no existe ya la oposición, dos asuntos cobran relevancia para la gobernabilidad en el país. Uno es la consulta popular, es decir, es la manera, sin oposición no hay manera de que Andrés Manuel y el gabinete sepa quién está de acuerdo y quién no con cada punto que van a ir proponiendo. Es por eso que se hacen las consultas. Sí, también es una cosa de principios, hasta donde entiendo lo que dice Andrés Manuel, pero creo que también es un asunto práctico porque no existe la oposición. Y el otro asunto que surge en primer plano es la opinión pública. No solo, cuando digo opinión pública no me estoy refiriendo solo a los medios de comunicación, me estoy refiriendo a esa percepción general que ejerce un juicio más o menos mayoritario sobre ciertos temas, ¿no? Lo hemos visto que han sido especialmente interesantes, esta transición de la que habla Paco de los 5 meses, ¿no? Ha habido cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo la opinión pública presiona a Andrés Manuel para que sí se meta la iniciativa de que no haya esas tarifas de cobros bancarios, ¿no? O cómo presiona a la opinión pública para que sí se consulte sobre si se van a enjuiciar a los expresidentes Salinas, Calderón, Fox, Cedillo. Es decir, ahí hay una opinión pública actuante, ¿no? Que no necesariamente está reflejada en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen su agenda propia, ¿no? Y ahorita están metidos en un asunto que me parece por lo menos banal y bastante trivial y que podemos caer en eso fácilmente, que es, se están fijando mucho en las palabras, se están tomando las palabras como ofensas. Lo digo no solamente por algunas declaraciones de Paco, sino por una cosa en específico que me han preguntado mucho los reporteros de aquí de Guadalajara, que es, ellos dicen, la pregunta empieza diciendo ¿qué opina de que Andrés Manuel López Obrador polarice al país? Y es, no sé a qué se refiere cuando dice por qué Andrés Manuel polariza al país. Una campaña siempre se trata de decir nosotros somos esto y ustedes son esto. Es decir, siempre va a polarizar en todos lados del mundo donde hay campañas. Eso existe porque si no, ¿cómo te diferencias para que la gente sepa por quién votar y por quién no? Bueno, dicen no, porque es que les dice fifís, ¿no? Entonces se fijan en la palabra fifí y dicen que eso polariza. El país está polarizado por el nivel de ingreso, por la falta de oportunidades educativas, de salud, está polarizado por la falta de oportunidades en la lectura, está polarizado por un asunto de racismo institucional
donde una parte de las instituciones humillan por el color de piel a una buena cantidad de la población. Si ustedes revisan la encuesta que salió hace 3 días, la nueva encuesta de movilidad social y color de piel, este país es un país racista. Eso es lo que polariza, no la palabra fifí. Es decir, los medios están en esa agenda bastante banal, bastante chafa, la verdad, de fijarse en las palabras y creer que eso es el problema del país. Por lo que surge la respuesta de los 30 millones de votantes en México es, y lo digo en el libro, por 3 temas. El tema de la violencia en el país. El tema de la violencia en el país es un verdadero drama. Yo le llamo el informe de los mudos. Son esas organizaciones como Solecito, Veracruz, de las madres, que se han tenido que improvisar como forenses para buscar los restos de sus hijos en las fosas clandestinas de Veracruz, de Morelos, de Puebla. Ese es el México de la violencia, y la gente vota por Andrés Manuel con un hartazgo de esa situación. El segundo tema es la corrupción. Fue absolutamente rampante la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, y las explicaciones que dio cada vez la Gaviota y el presidente de la República, afortunadamente saliente, fue que todo era legal. Pero si no le estábamos diciendo que fuera ilegal, estábamos diciendo que era inmoral. Es decir, que un contratista te regale la casa donde vives a cambio de obra pública es inmoral. Puede ser legal o legaloide, pero el chiste es que le estábamos diciendo que era inmoral y que la distancia entre la justicia y la ley ya no debería ser tanta. El tercer tema es este que trataba yo, que yo le llamo en el libro el menosprecio. El menosprecio tiene que ver con el racismo, pero también tiene que ver con una percepción. El país se percibe a sí mismo como, quizás no se ha percibido desde la colonia, desde antes de la independencia, como un país que está mal organizado. Porque se percibe que la gente que tiene el poder, el reconocimiento, el prestigio, no lo tiene por su mérito ni por su talento, sino que lo tiene por sus corruptelas, por sus lealtades, los juegos de favores, o porque tiene un apellido nobiliario, o porque conoció a sus amigos en la Universidad de Princeton, etc. Y entonces es una sociedad que está reclamando que el mérito y el talento y el esfuerzo sean la manera de organizar el país, y no la componenda, el dedazo, el favoritismo, el nepotismo, etc. Y entonces esa es la explicación de las claves, digamos, de los 30 millones de votos. Por supuesto que después, en el libro, en el segundo acto, porque está contado en 3 actos, es una obra de teatro en el Zócalo, en el segundo acto es tratar de ver en las regiones del país cómo se fue manifestando la idea esta de la regeneración. Ustedes saben que la idea de la regeneración es una idea que viene de la biología, viene de cortarle la cola a una lagartija y que le vuelva a crecer. Es decir, que una parte muerta se regenera, una parte muerta se puede volver a la vida, digamos. Eso que estudiaron los biólogos del siglo XVIII, naturalistas, pasa a la metáfora política, y la regeneración se va presentando de distintas maneras en distintas regiones del país. Porque la pregunta es, ¿por qué en el mismo respaldo a Andrés Manuel López Obrador están desde el empresario Alfonso Romo, Tatiana Cloutier, que era panista y una luchadora por el sufragio efectivo, hasta Nestora Salgado, que era una autodefensa, que es una migrante que ha pasado por la cárcel, el Mijis, que es un líder de pandillas de San Luis Potosí, las compañeras de Veracruz que están en contra de la privatización del agua, los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, de la cooperativa de exportación de café Pimienta, que ahora es la nueva secretaria de Desarrollo Social, sale de esa comunidad, sale de esa experiencia cooperativa. ¿Por qué todos esos forman un frente y consideran a Andrés Manuel la salida de emergencia de la situación de la deriva nacional? Se trata de un frente, efectivamente, que se constituye como movimiento para regenerar. ¿Y qué es lo que se quiere regenerar?
pues ya se los dije, en el caso de Veracruz es que vuelvan antes de que les privatizaran el agua. En el caso de las minas, de las comunidades que fueron invadidas por las minas canadienses, que les regresen sus tierras que les contaminaron, los despojaron, etc. En el caso de empresarios como Alfonso Romo, pues que vuelvan los concursos de obra pública, que no todos sean adjudicaciones directas a los compadres de quien llegue a la presidencia. En el caso de Tatiana Cloutier, pues ella ya no encuentra en Acción Nacional una vía para defender el sufragio efectivo y se va con Andrés Manuel. Es decir, la regeneración tiene muchas capas dependiendo de qué localidad del país visites, y tiene que ver con una idea general que me parece que es lo que se ha aportado como movimiento de izquierda. Hace muchísimas décadas no discutimos entre nosotros el porvenir. Hace muchísimo tiempo que nos vendieron esta idea los neoliberales de que el futuro es un presente mejorado, ¿no? Bueno, sí, es que todavía no hacen efecto las reformas estructurales, pero ya verás, se van a atascar de abundancia. Pues eso no ha sucedido. O estas mismas medidas las vamos a hacer, pero sin corrupción. Es decir, siempre era la propuesta de futuro fue un presente mejorado. Y la propuesta de López Obrador fue discutamos el porvenir, es decir, discutamos lo que va a afectar al país en las próximas 2 generaciones. Y por eso tiene que consultarnos a nosotros. Necesariamente las obras, por ejemplo, que ha sido como lo más, lo que han retomado los medios, las obras pues van a ser obras duraderas, pero hay otras miles de iniciativas del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que tienen que ver, que son de larga duración y que parecen como muy inocentes de pronto, ¿no? Por ejemplo, el cambio de los cultivos, ¿no? Parece ser una medida ecológica que se vaya a sembrar árboles frutales, por ejemplo, ¿no? Parece que sí se va a reforestar. No es así. Los medios no lo están entendiendo. Hay una idea junto con la amnistía y la idea de la reconciliación para movernos del grado de violencia al que hemos llegado en 2 sexenios, junto con la reconciliación y la amnistía viene la legalización de la marihuana, viene la Guardia Nacional, pero también viene el cambio de los cultivos. La amapola se tiene que dejar de sembrar en Guerrero. Se tiene que generar el maíz genéticamente tratado para la selva en Chiapas y así dejar dejar atrás, digamos, los cultivos de drogas en el país, que sobre todo son los de amapola, porque ahora Estados Unidos se convirtió en un enorme consumidor de morfina y de opiáceos legales, es decir, los laboratorios en Estados Unidos están administrando por la vía ilegal de la goma de opio mexicana y están creando pastillas para el dolor a la que los gringos y sobre todo las amas de casa son adictos ya, ¿no? Ahí están las estadísticas, es un problema de salud pública ya el consumo de opiáceos en los Estados Unidos. Y entonces Andrés Manuel lo que está proponiendo no es solamente reforestar, que está bien en sí mismo, sino es cambiar los cultivos. Entonces esas cosas las tienen que consultar porque van a cambiar el rostro del país. Meter a 40 millones de mexicanos al crédito bancario va a cambiar las cosas en el país. Los pobres van a poder acceder a los créditos, a las tarjetas de crédito, y eso le conviene a los bancos. Yo no sé por qué la están agarrando de todos con las comisiones del cajero automático, si van a ganar a la larga muchísimos clientes. Es decir, lo que estamos aquí pensando es un modelo de izquierda, como decía Paco, en medio de una América Latina donde el otro polo es la ultraderecha, que es Bolsonaro, y de alguna manera Macri en Argentina, un polo de izquierda en América Latina que tiene nuevas soluciones, que no son ocurrencias, porque esto se ha venido arrastrando el lápiz desde la primera vez que se propuso la candidatura de López Obrador. Es la Universidad Nacional la que ha estado haciendo, y el Politécnico, todas estas propuestas que le van a cambiar el rostro al país, y se lo van a cambiar, yo espero, y en el libro lo digo, de 2 maneras. Una,
es hacer de México un país menos desigual. Y el segundo es un tema cultural, que es, no solamente queremos dejar de ser un país desigual, sino también queremos que termine el hábito de embarrarnos en la cara unos a los otros nuestras diferencias, de señalar la desigualdad desde una posición de privilegio. Eso que tiene que ver con el racismo y que tiene que ver con todos los comentólogos enojadísimos porque se les dice fifís, es porque están usando una posición de privilegio que no obtuvieron con mérito ni talento para señalar la desigualdad con respecto a los de abajo. Pero eso sí, claro, como buenos cortesanos, siempre van a estar adulando y anhelando y aspirando a la vida de los de arriba y despreciando a los de abajo. Y yo creo que finalmente este libro, que sí es, como dice Paco, sobre ese momento histórico que hay que recuperar porque no nos dimos el chance de celebrarlo, porque efectivamente la mitad de la gente que lo iba a celebrar estaba todavía en las casillas y la otra mitad estábamos dudosos de si en la madrugada nos iban a cambiar el premio y iba a ganar Anaya, o Mido, o el Bronco, o quien se le ocurriera a Lorenzo Córdoba. Entonces, porque hay que decirlo, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya ganado la elección no hace de México un país democrático. La elección la ganaron los ciudadanos a pesar de la autoridad electoral que no registró el fraude en el Estado de México ni Coahuila y que aprobó junto con el tribunal el uso de tarjetas para la compra del voto. O sea, fuimos a contracorriente de todos, incluyendo de la autoridad electoral. Y entonces al final de esta jornada, digamos, desde que podemos considerar una victoria desde el 68, desde el 88, desde donde nos preocupa el presente afectado al pasado, desde ahí la podemos evaluar como victoria. ¿Qué nos deja, digamos? Yo utilizo una imagen de un verso de Carlos Pellicer. Ustedes saben, Carlos Pellicer es el que mete a Andrés Manuel en la política cuando se presenta como candidato independiente del PRI en Tabasco para ser senador. Y juntos, eso lo ha contado Andrés Manuel, juntos planean una campaña de alfabetización para la zona de los chontales, de los indígenas de la Chontalpa en Tabasco, y como no tienen dinero, van a vender unos cuadros que tiene Carlos Pellicer en su casa, unos paisajes ahí de José María Velasco, y el día anterior a la subasta, China salta a la casa de Carlos Pellicer, se roban los cuadros y ya no hay campaña de alfabetización. Así entra Andrés Manuel a la vida pública del país. Y hay un verso de Carlos Pellicer que se refiere a es el agua dentro de un pozo. Y el agua quiere conocer el sol. Entonces logra con mucho esfuerzo salir del pozo el agua y se derrama sobre la tierra. Y entonces Carlos Pellicer dice, pues sí, queriendo conocer el sol, el agua se derramó sobre la tierra, pero al menos conoció la luz. Muchas gracias. La lucecita no se enciende. Tenemos 20 minutos. La palabra es toda ustedes. Sí. Y luego el compañero aquí y luego el que siga. Muchas gracias. Mi nombre es Julio. Yo quisiera preguntarte, en esta exaltación de la victoria, en la que te veo emocionado, los veo emocionados, en donde incluso a muchos de nosotros esa esperanza se empieza a convertir en realidad. Primero su pensamiento inicial y después su opinión, cuando en esa esperanza escuchas que el presidente electo dice que se perdonará la corrupción. ¿Sí soy claro? Sí, bueno, no dijo que se iba a perdonar la corrupción. Va a poner a consulta en marzo si queremos que enjuicien a los expresidentes. Y yo creo que la respuesta va a ser que sí. ¿No? Pero yo escuché que sí lo dijo en televisión, qué bueno que... Es que hay un problema entre nosotros y los medios, digamos. Lo que
lo que está pasando, y yo la verdad es que sí le hago un llamado a los medios, porque los medios están malinformando, porque tienen una agenda propia. Como les van a quitar la publicidad oficial, están tratando de encontrar una publicidad privada. Y claro que los empresarios están dispuestos a dar dinero para los medios de comunicación, son los más recalcitrantes opositores a que el país cambie. Entonces están pagando para hacer esas versiones de las noticias. Lo que sucedió, te lo platico. O sea, lo que sucedió fue que hay una idea que tiene Andrés Manuel. Yo no voy a defender a Andrés Manuel, por cierto, pero voy a tratar de explicar lo que yo entiendo de lo que he leído que ha dicho. Él tiene una idea de que desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cada vez que se inaugura una nueva presidencia, no importa si sea del PAN, del PRI, hay una persecución del chivo expiatorio para decir, nosotros sí cumplimos con la ley, entonces agarramos a la quina, agarramos al Estero, entonces agarran a uno, ¿no? Y entonces andaban diciendo, bueno, pues que agarren a Rosario Robles. Y él dijo, en ese contexto dijo, no quiero chivos expiatorios. A lo que se refiere es a que el presidente de la República no puede ejercer esa función. Es la función de los jueces. Tiene que haber un proceso abierto, tiene que haber la sentencia de un juez para poder encarcelar a un funcionario por corrupción, tiene que haber un expediente, digamos, y no es la función del presidente de la República. Y lo que está diciendo es, queremos hacer justicia en el sentido amplio del asunto, no queremos agarrar a uno para dar a entender que sí estamos persiguiendo la corrupción. La que queda a cargo de la persecución de la corrupción es una abogada intachable, que es Irma Sandoval, y es el que viene de la UNAM también, y que es especialista, tiene doctorados en el extranjero, etcétera, sobre el tema de los mecanismos de la corrupción y cómo evitarla y cómo castigarla. Entonces, lo que está diciendo López Obrador es eso, que no se va a empantanar siendo presidente de la República, que eso le corresponde a los jueces, en dimes y diretes si Salinas se va a la cárcel o no. Él va a trabajar hacia adelante, pero lo que haya que castigar, investigar, habrá que hacerlo vía las funciones judiciales, no las funciones ejecutivas. Y por otro lado, cuando dijo, bueno, yo no me voy a empantanar y tal, hubo una presión de la opinión pública para que sí castigara a los expresidentes, y entonces dijo, bueno, entonces se pone José. Bueno, pues nada más comentar, estuve en la mañana en una conferencia que dio Rafael Barajas, el fisgón, ¿verdad? Que estaba precisamente, pues era una conferencia sobre reflexión, sobre lo que pasó desde el 1 de julio, ¿verdad? Esto de que fue un momento histórico, ¿verdad? En el sentido de que es un momento histórico porque va a generar historia, historia que todavía no se escribe, historia que todavía no se vive, ¿verdad? Pero que es algo generador de historia. Y también una reflexión que también se me hizo que quiero compartir, que se me hizo muy interesante, es precisamente la posición en la que va a quedar el gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre, y que él manejó la idea de que se trata de que va a ser un gobierno en oposición, y que estas dos ideas no se contraponen, porque, pues como dice Juan Carlos Monedero, hemos llegado al gobierno pero no tenemos el poder, porque frente a este nuevo gobierno llega este nuevo gobierno, pero los poderes fácticos ahí siguen, están. Y en este momento, pues en estos meses, precisamente, que si Andrés Manuel dijo, que si no dijo, que si la consulta sí, que si la consulta no, el juego de los medios que tú estás, Fabricio, estás describiendo muy bien, ¿verdad?
va a seguir al servicio de esta oligarquía. Entonces, este es el reto para mí, para este gobierno, y que Rafael lo contextualiza exactamente en esta frase: vamos a hacer un gobierno en oposición. Yo matizaría la idea de los poderes fácticos, los tienen ellos. El concepto es, hay poderes, y son poderes de hecho, no necesitan bendición, y están en poder de las oligarquías. Y es relativamente cierto, porque si bien el poder del dinero sigue estando en manos de la oligarquía, las transnacionales, la estructura bancaria, etc., está fragmentado, no es homogéneo. Y segundo, el pensar que el gobierno no es un poder fáctico, chale, siendo mexicanos sabemos que sí lo es. El gobierno dice dispare o no. El gobierno dice intervenga o no. El gobierno dice enviamos a la Cámara de Diputados una ley que suprime, suspende o no la envía. Yo creo que en este sentido el conflicto de poderes se va a establecer, de fuerzas, el conflicto de contradicciones, y que Fabricio hace bien cuando habla al principio de su intervención de esto, de cómo tenemos de alguna manera que asumir que nada está garantizado y que del interactuar de un gobierno que va a estar bajo suprema presión conservadora, mediática, económica, la bolsa, las oscilaciones, los créditos internacionales, también tiene que estar bajo presión de la sociedad para que tome las decisiones correctas. Y yo he visto un síntoma correcto en el López Obrador, que aún no gobierna, que es avanzado y ha retrocedido, lo cual me parece inteligente y sabio. Ha propuesto, ha dicho, y de repente dijo, espérense. Y además está apelando como mecanismo definitorio a la consulta, que es muy divertido, porque los que discuten la consulta son maravillosos. Esa consulta es chafa. Pero tú, ¿cuándo me consultaste algo, colega? ¿Sí? Cuando los que critican la consulta nos consultaron algo. Alguien vino y me dijo, oye, Paco, ¿dónde quieres que esté el aeropuerto? Que yo sepa, ni a nosotros, ni a los vecinos de la zona, ni a los ciudadanos, ni siquiera a los que volamos en avión. Entonces, la consulta es chafa. Pues sí, pero chafa de veras son ustedes, que jamás consultaron nada, nada. En ese sentido, este gobierno, que no ha empezado a gobernar, ha recibido un bombardeo de la derecha conservadora, a pesar de la desarticulación PRI, PAN y partidos, expresada en los medios y en las cúpulas financieras, por continua, constante, como diciendo, ni te atrevas, no vayas a hacer, mejor te mides, ¿a dónde vas? Paz y amor, ¿sí? Y bueno, tenemos que generar, los que votamos por el cambio, decirle al gobierno, queremos el cambio por el que votamos. Y va a haber receptividad, por lo menos hasta ahora ha quedado claro, por parte de Andrés y su entorno más cercano, que hay una especie de escuchamos. A veces no escuchan tanto como uno quisiera, pero bueno, y me incluyo en la lista de los que no escuchamos tanto como queremos o como debiéramos. Pero el canal está abierto, esto es nuevo en México, ¿sí? Nuevo. Cárdenas inauguró un método que hay que revivir históricamente para narrárselo a la gente, que es, tomaba el tren presidencial y se iba a recorrer caminando la zona de yaquis, y iba a las 8 comunidades y comía tacos en el suelo de las viviendas yaquis para palpar la situación, y luego decidía. Esto es fundamental. Queremos un gobierno que gobierne desde abajo. Cuando Andrés suelta la locura, pero hay algunas que me encantan, es decir, y tomo el 20 y luego me voy a ir caminando, alguien dice, estás loco, ¿cómo vas a ir caminando a Palacio? Y al final, ¿quién sabe qué va a pasar? El sábado, no va a ir caminando finalmente. No lo conoces, Paloma, es capaz de ir caminando. ¿Va a llegar el coche?
Bueno, y luego el balcón de Palacio, acá la gente va a tomar posesión simbólicamente ante la gente, no ante una Cámara de Diputados, ni ante la retórica de las tradiciones electorales. Cuando a eso dice, y luego me voy a Veracruz, entonces, Andrés, ¿a qué horas duerme? ¿No? Que empieza a volverse un problema inquietante, porque ya después alguien dijo, y de Veracruz, dijo, bueno, mi plan es, lo oí, compañeros, tienen ustedes información de primera mano, eso lo oí, otras muchas cosas nunca las oigo, o no me entero, pero voy de lunes a las 7 de la mañana, Gabinete de Seguridad Nacional, luego atender, luego los miércoles, no, los jueves voy a hacer giras en las zonas limítrofes de la Ciudad de México. ¿Y en cuántas? Porque cuando se enloquece, recorre 4 poblaciones en una tarde. Y luego, no, dice, viernes, sábados y domingos en lugares más alejados. Y los domingos a regresar a dormir para estar a las 7 de la mañana en el Gabinete Nacional. Detrás de esta especie de esquema presidencial enloquecido, lo que hay es que va a gobernar el país desde el país y no desde Palacio Nacional. Y eso a mí me parece fundamental. Fundamental. Bien, nos da tiempo estrictamente para realizar un anuncio. Creo que sí, 4 o 5 de ustedes debajo de sus asientos tienen una